la sabiduría de Cristo. La sabiduría precisamente es otra característica de la mente de Cristo. Y mire, obtener sabiduría en nuestra vida es una de las cosas más importantes que necesitamos nosotros. Si algo necesitamos usted y yo en esta vida, aparte del amor de Cristo en nosotros, es la sabiduría que viene de lo alto. En el libro de Santiago se nos habla de varios tipos de sabiduría. Y se nos dice que hay sabiduría terrenal o la sabiduría humana, pero también se nos habla de la sabiduría diabólica, la cual viene, ¿por qué no decirlo?, del enemigo de nuestras almas llamado Satanás. Pero también está la sabiduría que sobrepasa toda sabiduría, y es la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios, la que usted y yo necesitamos en nuestra vida. Esa sabiduría es precisamente una característica de tener una mente como la de Cristo. Porque la sabiduría, escúcheme bien este primer punto, la sabiduría nos permite agradar a Dios y experimentar una vida en abundancia. Por eso es importante tener sabiduría en nuestra vida. No vamos nosotros a agradar a Dios si no vivimos una vida sabiamente. No vamos a experimentar la vida en abundancia que Dios o Cristo promete en su palabra si usted y yo no aprendemos a vivir una vida sabiamente. Así que si usted no está experimentando la vida en abundancia de la que habla Jesús, entonces puede ser que no estamos viviendo sabiamente como dice la palabra del Señor. Así que yo quiero insistirle en esta hora. Si queremos agradar a Dios y experimentar una vida abundante, entonces necesitamos vivir sabiamente. Se lo repito una vez más por si lo estaba apuntando. Si queremos agradar a Dios y vivir o experimentar una vida abundante, entonces necesitamos vivir sabiamente. Necesitamos esa sabiduría que viene de lo alto. Vamos a darnos cuenta que esa sabiduría precisamente existió o se manifestó en Jesucristo. Si algo caracterizó a nuestro Señor Jesucristo, aparte de su amor, fue precisamente la sabiduría que había en él. Si hubo alguien que podemos admirar por su sabiduría, fue nuestro Señor Jesucristo. Y en esta hora vamos a aprender precisamente de él, cómo él fue la sabiduría realmente de Dios en esta tierra. Cuando vemos Isaías capítulo 11, versículo 1 y versículo 2, encontramos nosotros que la sabiduría de Cristo fue profetizada. O sea, que aún no venía Jesucristo a esta tierra y ya se había profetizado a través del profeta Isaías que sobre él habría una sabiduría de lo alto. Mire por favor esta profecía conmigo. Isaías capítulo 11, verso 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él, o sea, sobre Jesús, el Espíritu de Jehová. Amén. El Espíritu de Jehová reposará sobre él. Y mire lo que caracteriza al Espíritu de Jehová. El Espíritu de Jehová es un espíritu de sabiduría. Aleluya. Es un espíritu de inteligencia, un espíritu de consejo y de poder, un espíritu de conocimiento y un espíritu de temor de Jehová. Todas estas cosas se manifestaron en Jesús porque en él estaba el espíritu de lo alto.
el Espíritu de Jehová o el Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. Por eso en él había inteligencia, por eso en él había consejo, por eso en él había poder para hacer grandes milagros, por eso en él había conocimiento y por eso en él había temor de Jehová y sobre todo en él había sabiduría. ¿Por qué hubo sabiduría en la vida de Jesús? Porque fue profetizado que el espíritu de sabiduría de lo alto iba a venir precisamente sobre su vida. Ahora, note por favor, quiero hacerle entender una diferencia que aquí el profeta Isaías nos está enseñando. Dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia? ¿Cuál será? ¿Será lo mismo? Claro que no. Hay una clara diferencia entre inteligencia y sabiduría. Usted puede ser inteligente, pero eso no significa que sea sabio. Lo voy a repetir otra vez para que lo aprendamos. Usted puede ser inteligente, pero eso no significa que usted sea sabio. Sin embargo, Jesús tenía ambas cosas. Era sabio y era inteligente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Por favor, escuche esto. Cuando hablamos de inteligencia, hablamos de una persona que tiene conocimiento. Hablamos de una persona que tiene facilidad para aprender y hacer las cosas. Esa es una persona inteligente. Cuando usted viene con alguien y le enseña, como yo le he estado enseñando, por ejemplo, a Kaylin, la hija de nuestros hermanos Sandy y Alejandro, su primera clase de piano. Ella llegó, le enseñé y tiene una inteligencia terrible, Kaylin, porque aprende así, rápido. Avancé con ella rapidísimo en una sola clase porque es una persona que tiene facilidad para aprender y hacer las cosas. Eso es inteligencia. Cuando usted aprende rápidamente y usted hace fácilmente las cosas, usted es una persona inteligente. Pero cuando hablamos de sabiduría, sabiduría es no solamente tener conocimiento, sino hacer uso correcto del conocimiento. Uso correcto del conocimiento. Y sobre todo sabiduría es la capacidad de vivir correctamente. Vivir correctamente. Esto es sabiduría. Entonces le acabo de decir que una persona puede ser inteligente, pero probablemente no sea sabia. Para que lo entendamos más claro, se lo voy a explicar con manzanitas, como dicen los maestros. ¿Okay? Por ejemplo, un doctor puede ser inteligente, pero no puede ser sabio. ¿En qué momento? Un doctor es inteligente cuando con su conocimiento que tuvo para graduarse como doctor, él vas a su consultorio y él te dice, señor Ávila, me voy a poner a mí de ejemplo para que nadie se sienta aludido u ofendido. Señor Ávila, por favor, deje de tomar porque el alcohol le hace daño. Sus riñones, su hígado, ¿verdad? Se va a dañar. Así que deje de tomar, porque si no, le va a causar cirrosis en su hígado. ¿Y cómo me está diciendo eso él? Me lo está diciendo porque él tiene conocimiento, ¿verdad? Fue a la escuela, le enseñaron la función del hígado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él me dice, deje de tomar, señor Ávila, nada de copitas, porque su hígado se va a echar a perder y usted calacas. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Termina la cita, el doctor se va a su casa, yo también me voy a mi casa y entonces el doctor se emborracha. ¿Sí me estoy explicando?
¿sí? Aquel que me acaba de decir con su conocimiento que no me emborrache yo, ahora se está emborrachando él. Eso no es ser sabio, porque no está haciendo uso correcto del conocimiento, por lo tanto no está viviendo correctamente. Y ¿sabe qué, amado hermano? Así hay mucha gente en este mundo. Son brillantes para el estudio, son inteligentes para aprender muchas cosas, tienen títulos de licenciados, de arquitectos, de catedráticos, de doctores, de maestrías y de qué tantas cosas. Ya nada más les falta que sean arcángeles, querubines y serafines, ¿verdad? Pero ¿de qué sirve tanto título y tanto conocimiento si ese conocimiento no lo usamos correctamente y no tenemos la capacidad de vivir realmente en la vida en abundancia que Dios está pidiendo o nos está ofreciendo? Entonces, note por favor, Dios quiere que sobre nosotros esté un espíritu de inteligencia, pero también de sabiduría. ¿Cuántos de aquí se consideran inteligentes? Vamos, levante la mano sin miedo. No me decepcionen ya. Yo tengo en fe que usted es bien inteligente, hermano. A ver, otra vez, en fe voy a hablar. ¿Cuántos de aquí se consideran inteligentes? Amén. ¿Cuántos de aquí se consideran sabios? A ver, como veo que algunos no levantan la mano ni en uno ni en el otro, voy a preguntar una tercera cosa. ¿Cuántos se consideran burros? ¿Quién? Es que si no nos consideramos inteligentes ni sabios, ¿qué soy yo? No vaya a decir como decía aquella persona, yo soy un gusano que delante de Dios no tengo ni que para existir ni nada. No, no, hermano, por favor. Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted vale mucho. No se rebaje tanto. Amén. Él no murió por gusanos. Él murió por los humanos. Dice amén. Entonces Él puso en nosotros inteligencia. Amén. Él puso en nosotros sabiduría también. Y quiere que cada día seamos más inteligentes. Y quiere que cada día seamos más sabios. Yo no pregunté quién era el más inteligente. Tampoco pregunté quién era el más sabio. Estamos diciendo quién se considera, ¿verdad? Y para poder empezar a ser inteligentes y para poder empezar a ser sabios, lo primero que tenemos que hacer es considerarnos, creer que lo podemos lograr. Amén. ¿Sí? Si usted no lo cree, pues entonces no lo va a poder lograr. Créalo, créalo. ¿Sí? Entonces, esta sabiduría habitó en el Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Qué hermoso es esto. Cristo es la sabiduría de Dios. Si usted quiere ver un ejemplo vivo de lo que es una persona sabia, podríamos nosotros estudiar quizá a Abraham, podríamos estudiar quizá nosotros a Pablo, podríamos estudiar quizá nosotros a Salomón, que se dice que ha sido uno de los hombres más sabios del que ha existido en la tierra, que inclusive venían de otro continente para poder escuchar su sabiduría. La Biblia menciona que venía la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón. Y cuando nosotros analizamos estos versículos en la Biblia, ¿sí? La reina de Saba era precisamente una región en el África, ¿verdad? Desde donde viajó esta reina hacia la ciudad, o mejor dicho, hacia la región de Israel, para escuchar la sabiduría de Salomón. Entonces imagínense el viaje que tuvo que hacer esta reina. No había aviones como el día de hoy, no había grandes trenes relámpagos como el día de hoy, ni nada de ese tipo de transportes. Tuvo que haber pasado varios días esta
reina para poder llegar a escuchar la sabiduría de Salomón. Sin embargo, escúcheme bien, aún así, el máximo ejemplo de sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es la sabiduría de Dios encarnada. En otras palabras, Cristo es la sabiduría de Dios en una persona. El máximo ejemplo en una persona de la sabiduría de Dios es Cristo. Por lo tanto, vamos a aprender en esta noche de la sabiduría de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros desarrollar esta característica en nuestras vidas. Porque como le dije al principio, no vamos a poder experimentar una vida en abundancia si no aprendemos a vivir sabiamente. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Si alguien buscaba sabiduría y si alguien levantó grandes filósofos en la antigüedad, estamos hablando precisamente de los griegos, un imperio que se caracterizó por el estudio, por la búsqueda de la sabiduría, los grandes filósofos que salieron de este imperio, el imperio griego. Y dice que los griegos buscan sabiduría. Pero mire cómo habla el apóstol. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Amén. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero mira el versículo 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. ¿Y qué más? Sabiduría de Dios. Aleluya. Si para otros Cristo es una locura, es un invento, es un iluminado más, es un profeta más. Si para otros Cristo fue solamente un personaje de la historia más, yo quiero decirte, iglesia, que para nosotros los que hemos creído, los que hemos sido llamados, los que hemos alcanzado el favor y la misericordia de Dios, para nosotros Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Aleluya. Gózate con esto. Porque lo insensato de Dios, dice, es más sabio que los hombres. Note, por favor, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, ¿qué nota usted en esta declaración que acabamos de leer al final? Si yo no pongo atención a lo que estoy leyendo y no tengo un dominio grande de la palabra del Señor, aquí yo me puedo confundir. ¿Por qué? Porque se está hablando de lo insensato de Dios y se está hablando de lo débil de Dios. Y yo le pregunto, ¿en dónde Dios viene a ser insensato? ¿En qué momento Dios viene a ser débil? ¿Alguien responde? Porque esto es lo que está hablando el apóstol Pablo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que cuando yo estoy leyendo la escritura, yo debo de estar atento a lo que estoy leyendo, porque puede alguien venir, un estudioso por ahí, un inteligente por ahí, y el inteligente puede venir y mirar esta palabra y decirme: oye, tú me estás hablando de un Dios que también es insensato o que tiene algo insensato. Tú me estás hablando que confía en un Dios que me ama y que es todopoderoso, pero aquí me está diciendo que también Dios tiene algo débil. A ver, explícame. ¿Qué es lo insensato de Dios? ¿Qué es lo débil de Dios? Amados hermanos, yo quiero decirle que no nos confundamos, por favor. Por eso, una y otra vez, siempre en muchas enseñanzas mías,
o prédicas cuando yo le estoy predicando, le digo que cuando usted lea la Biblia, no la lea como un libro normal, como una novela de caricaturas, léala despacio, repita un versículo todas las veces que sea necesario. Lea atrás de ese versículo para poder encontrar de qué se está hablando ahí. Lea después, indague con otras personas, indague en otros versículos, en otros libros, para poder reescribir por qué está hablando así la palabra del Señor. Debemos de tener un dominio amplio de la palabra para no ser nosotros equivocados o engañados con las personas que tratan de usar la palabra en ejemplos como el que estoy hablando, tergiversar la palabra o cambiarla o cambiarle el sentido para entonces enseñarnos cosas que no son realmente una doctrina o una enseñanza en la palabra. Escuche esto, Dios no tiene nada de insensato y tampoco Dios tiene nada de débil. Lo repito a ver si me gano un amén. Dios no tiene nada de insensato y Dios no tiene nada de débil. Es una manera, escúcheme bien, de el escritor decirnos precisamente que aún lo más mínimo, ¿verdad?, que nosotros pudiésemos imaginarnos de nuestro Dios, lo cual no existe, sería inclusive más fuerte o más sabio que los hombres. En otras palabras, no vayas a comparar tu sabiduría con la sabiduría de Dios. No vayas a comparar la fortaleza del hombre con la fortaleza de Dios. Nunca jamás se podrá comparar. No hay comparación. Por eso el escritor se va a los extremos. Se va a un extremo para enseñarnos que no hay ninguna comparación. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios sobrepasa millonésimas veces a la sabiduría de los hombres. Y el poder y la fuerza de nuestro Dios sobrepasa en gran manera al poder y la fuerza de los hombres. Es cierto que el hombre ha logrado muchas cosas con su inteligencia, con su sabiduría, pero nunca llegará a ser sabio como es Dios. Es cierto que el hombre ha logrado mucha fuerza y muchas cosas con tanta tecnología y con tanto conocimiento que tiene, pero nunca va a llegar a ser tan fuerte y tan poderoso como nuestro Dios. Amén. De hecho, estamos experimentando esto. Hoy en día se habla mucho del temor que se tiene de que se desaten estas guerras donde se puedan usar armas nucleares, que son de una devastación que no se puede entender hasta dónde llegaría su alcance. El hombre ha logrado ese poder, un poder tan terrible. Sin embargo, nunca llegarán al poder que tiene nuestro Dios. Así que entendamos entonces de qué manera el Señor reflejó esa sabiduría en toda su vida. Cristo reflejó sabiduría de lo alto en toda su vida. Vamos a mirar unos ejemplos de cómo Él con su sabiduría dejaba a la gente con la boca abierta, ¿sí? Dejaba a la gente maravillada, es lo que dice la palabra. Dejaba a la gente diciendo, nunca ha hablado hombre como Él. Entonces, cuando vemos nosotros la vida de Cristo, podemos ver que precisamente se cumple lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 40. Dice, y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba ¿de qué? De sabiduría. Y la gracia de Dios era sobre él. Esta palabra de que se llenaba de sabiduría no significaba que le faltaba sabiduría, sino que cada vez la sabiduría en él se manifestaba mayormente ante los hombres. Acuérdense que era la imagen de Dios en esta tierra
y por lo tanto Cristo era precisamente la sabiduría de Dios en esta tierra. Entonces, cuando dice que Él se llenaba de sabiduría, quiere decir que estaba mostrando cada vez su sabiduría a los hombres. Y obviamente, como era hombre también en esta tierra, Él estaba creciendo en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, Jesucristo, en cada aspecto de su vida, hermanos, en cada aspecto de su vida, Él reflejó sabiduría. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que en cada aspecto de nuestra vida reflejemos sabiduría. Si vas a hablar, que sea con sabiduría. Si vas a tomar decisiones, que sea con sabiduría. Si vamos a hacer algún negocio o algún trato importante, Dios quiere que aprendamos a hacerlo con sabiduría. No solamente con inteligencia, escúcheme bien, sino con sabiduría. Ya expliqué la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Por lo tanto, Dios quiere que seamos sabios en toda nuestra manera de vivir. ¿Decimos amén? Amén. Entonces notemos, por favor, cómo Cristo maravillaba a la gente con su sabiduría. Mateo capítulo 13, versículo 54 y versículo 56. Mire, por favor. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían. Fíjese lo que sucedía cuando Jesús enseñaba. ¿Qué decía la gente? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Qué tremendo, ¿no? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Por qué se maravillaban? Porque dice que le conocían que era el hijo del carpintero. Y preguntaban, ¿no es este el hijo del carpintero? Y luego preguntan, ¿no se llama su madre María? Y luego también habla de sus hermanos, ¿verdad? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿Sabía usted que Jesús tuvo hermanos? Ahí está el versículo. Es más, no solamente tuvo hermanos, tuvo hermanas también. ¿Sí? Su madre se llamaba María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Y luego dice, versículo 56, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? No se da el nombre de las hermanas, se menciona a sus hermanas aquí. Y después de que se menciona a sus hermanos y sus hermanas, y también a su mamá y a su papá, vuelven a preguntar las personas que le escuchaban cómo enseñaba, y estaban maravillados al ver su sabiduría, al escuchar sus palabras. Estaban maravillados al ver sus milagros, el poder que él hacía o el poder que él tenía. Y entonces ellos preguntan, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿De dónde? ¿De dónde? Su padre no era un sabio. Su madre tampoco. Sus hermanas, sus hermanos tampoco eran grandes hombres. ¿De dónde tenía Jesús esa sabiduría? Venía de lo alto. ¿De dónde venía ese poder para hacer milagros? Venía de lo alto. Por eso la gente se maravillaba de él. ¿Ven? Entonces escúcheme bien. Jesús no solamente maravillaba a la gente con sus enseñanzas, sino que Jesús enseñaba y maravillaba a la gente con su actitud, con sus acciones, con su autoridad. Porque cuando tú vives sabiamente, esa sabiduría que Dios va a poner en tu vida te va a dar
autoridad. Va a hacer que la gente te reconozca, va a hacer que la gente te respete y va a hacer que la gente inclusive se acerque a ti para pedir quizá un consejo. Jesús entonces usó sabiduría para enseñar, pero también usó sabiduría o reflejó sabiduría para actuar con autoridad. Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y dice, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y oiga esto, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Versículo que sigue. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y dice el versículo 17: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. Oiga, tanta autoridad reflejaba Jesús que le tenían miedo. Le tenían miedo, y dice, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Wow. Si alguien pudo captar la admiración de toda la gente, fue Jesús. Por eso Él es el único digno de nuestra admiración. Por eso Él es el único digno de nuestros aplausos. Amén. Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. ¿Por qué? Porque Él es precisamente la sabiduría de Dios en esta tierra. Si quieres aprender a ser sabio, tienes que mirar a Jesús. Si quieres aprender a vivir de una manera sabia, de una manera abundante, tenemos que imitar a Jesús. Si quieres que tu vida refleje autoridad, vive sabiamente como Jesús, y de esta manera habrá respeto para ti. La gente te va, ¿por qué no decirlo?, a admirar, te va a respetar, como lo hizo con Jesús. Todo el pueblo estaba admirado de su doctrina, y dice que le tenían miedo. Entonces escuche lo que sucede. Jesús, después de haber purificado el templo, se va a otras regiones, pero después regresa a Jerusalén. Y ahí mismo en Marcos capítulo 11, pero ahora en el versículo 27, la gente de aquel entonces que lo había visto purificar el templo, que lo había visto voltear las mesas de los cambistas, que lo había visto sacar a todos aquellos que vendían palomas, que habían llenado la casa de Dios de animales y que estaban ahí haciendo su negocio en la casa de Dios, toda esa gente que había visto a Jesús y que le tenían miedo, ahora, escúcheme bien, cuestionan su autoridad. Y mire por favor lo que pasa aquí. Verso 27. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, ¿en dónde había purificado Dios las cosas? En el templo. Regresó al lugar donde había arrojado a los negociantes. Quiero que entienda conmigo esto, por favor. Andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes. Miren quiénes vinieron: los escribas y los ancianos. Así tiene usted que leer la Biblia. Vinieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, gente de autoridad de aquel entonces, gente respetable por la religiosidad en aquel entonces. Vienen ellos
y le dicen, ¿qué le dicen? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Como diciendo Jesús, aquí la autoridad somos nosotros, porque nosotros somos los principales sacerdotes, nosotros somos los que escribimos la ley y nosotros somos los ancianos de Israel. Así que si alguien tenía derecho a arrojar a los negociantes del templo, éramos nosotros. Dinos quién te dio a ti autoridad para hacer esas cosas. A ver, dinos quién te dio esa autoridad. Fíjese cómo Dios hace uso de su sabiduría. Fíjese cómo Dios hace uso de esa sabiduría, o Jesús, perdón, que Dios había puesto en su vida. Versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, mire cómo obra la sabiduría. La sabiduría sobrepasa la inteligencia, como ya se lo enseñé. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo mucho la costumbre de que cuando me preguntan algo, a veces yo para responder hago otra pregunta. Y veo que Jesús hacía eso. Y a veces mi esposa me dice, ay, me caes mal. Me dice así, ¿verdad? Porque no le gusta cuando ella me pregunta algo y yo le respondo con otra pregunta. Pero a veces, ¿sabe qué? Es bueno hacer eso. A veces. No tengo el tiempo para entrar en detalles cuando yo hago eso, pero a veces es bueno hacer eso. ¿Por qué? Porque demuestra entonces sabiduría, demuestra inteligencia y demuestra que tú estás haciendo que la otra persona reaccione ante lo que está preguntando. Así que cuando usted tenga la oportunidad de contestarle a alguien con otra pregunta, hágalo correctamente y puede que de esa manera le ayude a reflexionar en lo que está pensando o en lo que le están diciendo. No sé si me estoy explicando. ¿Estoy hablando muy profundo? ¿Sí? Con confianza. ¿No? ¿Cuántos todavía están despiertos? Ok. Bueno, entonces estoy diciendo que si alguien a usted le pregunta algo y usted en vez de responder rápidamente, responde pero con otra pregunta, eso puede ayudarle a usted a que la otra persona considere lo que está preguntando, reflexione sobre lo que te está diciendo y probablemente cambie su pregunta o la retire. Eso va a ayudar mucho en el matrimonio. Yo lo hago mucho en mi casa y le repito, a veces mi esposa me dice, me caes mal. No quiero que me preguntes cuando yo estoy esperando una respuesta, pero a veces es bueno. ¿Sí? Y aquí lo hizo Jesús. Le preguntan con qué autoridad estás haciendo esto y él en vez de responder hace una pregunta también. Qué bueno, ¿eh? Vamos. Jesús dice, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Miren, hasta se lo subrayé. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y les va la pregunta aquí. Miren la sabiduría de Jesús. El bautismo de Juan, ¿era del cielo o de los hombres? Answer to me, dice Jesús. Respóndanme. Vamos a la siguiente. Versículo 31 y versículo 32. Mire lo que le acabo de decir. Aquellos comienzan a reflexionar, comienzan a pensar, porque no se esperaban eso. Otra pregunta como respuesta. Entonces ellos discutían entre sí. Se ponen a discutir diciendo, si decimos del cielo, dirá,
¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos que es de los hombres, pero temían al pueblo, dice, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Entonces, ¿qué sucedió? El maestro con su sabiduría lo querían atrapar a él, pero él los atrapó a ellos. ¿Cierto? ¿Sí? Y mire lo que sucede aquí. Versículo 31. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. No sabemos. Y me encanta la Biblia cuando es tan específica. Porque Jesús dice, oiga, entonces respondió Jesús y les dijo: tampoco yo sé. ¿Así dice? Fíjese que Jesús no dijo tampoco yo sé. ¿Por qué? ¿Él sabía? Claro que sabía. Pero él sabía también que aquellos estaban haciendo. Porque aquellos dijeron: no sabemos. Jesús hubiera dicho: yo tampoco sé. No, él los descubre y les dice: tampoco yo os digo, así como ustedes no me quieren decir. ¿Se da cuenta la sabiduría? ¿Se da cuenta o no? Esto es sabiduría pura, amado hermanos. Ahí en la palabra, tampoco yo les digo. En otras palabras, así como ustedes no me quieren decir con qué autoridad hago estas cosas. Wow, por eso la gente se quedaba: oye, ¿qué? ¿Leyó nuestra mente? ¿Cómo supo que no le queríamos decir? ¿Cómo supo que sí sabíamos? Es que Él conoce todas las cosas. Eso es sabiduría. Es lo que necesitamos tú y yo cada día. Tú y yo cada día necesitamos esta sabiduría. Porque mire, si Jesús hubiese respondido tampoco yo sé, ¿cómo hubiese quedado Él? Piénselo tantito. ¿Cómo hubiese quedado Él? Número uno, como un mentiroso. ¿Sí? Y número dos, como una persona que ignora lo que Dios está haciendo. Por eso Jesús, con tanta sabiduría, más que inteligencia, les dice: tampoco yo les digo. Y aquí está la sabiduría de Dios. Espero que lo esté entendiendo, amado hermano. Y si no lo entiende, vamos a ver otro ejemplo más para que usted pueda entender cómo actuaba la sabiduría de Jesús precisamente en su vida. No solamente su autoridad fue cuestionada, sino que también vinieron y lo pusieron a prueba en contra de los designios de los gobernantes de aquel entonces. Versículo en Marcos capítulo 12, más adelante, dice que le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Mire, o sea que este fue un plan con maña, ¿sí? Y yo creo que todos entendemos esta palabra, plan con maña, ¿verdad? Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y fíjese que si era un plan con maña y era una trampa, porque aparte de que dice para que le sorprendiesen en alguna palabra, podemos notar que esta era una trampa por la clase de personas que estaban enfrentando a Jesús y le iban a preguntar lo siguiente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los herodianos y estamos hablando de los fariseos. Y vuelvo a repetir, cuando usted lea la Biblia, todos estos detalles son importantes, porque le van a ayudar a comprender mejor la palabra. Usted ve la palabra herodianos ahí, ve la palabra fariseos, no sabe quiénes son ellos, busque ayuda, vea en un diccionario bíblico y busque quiénes eran los herodianos, busque quiénes eran los fariseos, y entonces se va a dar cuenta que la palabra va a cobrar vida, va a cobrar otro sentido, ¿sí?
¿Por qué? Porque los herodianos era un partido político judío que estaba adicto o apegado a los Herodes de aquel entonces, ¿sí? Por lo tanto, dependían de Roma. O sea que Roma los patrocinaba, les daba fondos, si me permite la expresión. Y entonces todos los partidarios, ¿verdad?, de esto, de los Herodes o los herodarios, se sometían de buena gana o de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar impuestos al emperador. Era justo. Eso creían los herodianos. Pero ¿sabe qué creían los fariseos? Que era injusto pagar tributo al emperador. Entonces mire el grupito que se le viene a Jesús. Se viene una alianza de herodianos y fariseos. Los que dicen, sí, hay que pagarle tributos al César, al emperador, los herodianos. Y los fariseos que dicen, no, eso es injusto. Pero los dos se alían. Hacen una alianza para venir a ponerle una trampa al maestro. Si dice una cosa, yo lo agarro. Si dice la otra, lo agarramos nosotros. ¿Se da cuenta? Y aquí está la trampa. Versículo 13. Viniendo ellos, o sea, los herodianos y los fariseos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz. Fíjese cómo lo empiezan a adular. Le empiezan a hacer, como decimos nosotros aquí, la barbilla, a tratar de ¿cómo podemos decirlo? Ganárselo, lamerle las botas, como decimos por ahí, ¿verdad? O algo así, ¿sí? Sabemos, porque le dicen hasta maestro, maestro. Yo me los imagino así con cara así, ¿verdad? Porque, perdóname la palabra, pero eran unos hipócritas. Así, maestro, así como casi reverenciando, ¿verdad? Sí. Sabemos que eres hombre veraz. Ay, ay, ay. Y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y después de que le dan esta adulación, el rollo, dice la hermana, porque estos eran oponentes, ¿ok? Quiero que entienda esto, eran oponentes. Era como si el PRI y Morena, o los demócratas y los republicanos, se hubiesen puesto de acuerdo hoy en día. Para que me entienda, ¿sí? Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Permítame hacer esto. Me quiero imaginar que los que preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no?, fueron los herodianos, estos de mi cosecha. Y que los que dijeron, ¿daremos o no daremos?, fueron los fariseos. ¿Me permite? Me estoy imaginando nada más, ¿sale? Esto no es doctrina. Ay, el pastor dijo, no, o sea, me estoy imaginando. Entonces le preguntan al maestro. Dice el versículo que sigue, mas él, percibiendo lo que dije hace rato, ¿la qué? La hipocresía de ellos. Míralo nada más. Estos ni se hablan entre ellos, andan peleados entre ellos, pero ahora se pusieron de acuerdo para ponerme a mí una trampa. Pero estaban delante de la sabiduría de Dios. Estaban delante del verdadero maestro, amado hermanos. Ellos solamente lo estaban adulando, pero él realmente era el gran maestro. Amén. Percibiendo él la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? A ver, tráigame la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, a ver,
¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué sucedió? Se maravillaron de él. Aquí queda decir, wow. ¿Sí o no? Fíjese, no solamente Jesús tenía a dos contrincantes enfrente de él, aliados hipócritamente para ponerle una trampa, sino que la trampa era tan fuerte y tan bien diseñada que si Jesús decía sí, era malo y lo atrapaban, y si Jesús decía no, era malo y también lo atrapaban. ¿Por qué? Volvemos a la pregunta, maestro, ¿es lícito pagar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Si Jesús hubiera dicho que no, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado? Los herodianos, ahora sí, tenemos para acusarlo, agárrenlo, este está en contra del emperador, dice que no, y todo acá, y empiezan a revoltar, y entonces tienen con qué acusarlo porque está en contra del gobierno. ¿Correcto? Si dice que no. Y si dice que sí, ¿cuál era el problema si decía que sí? Los fariseos. ¿Por qué? Porque el yugo de Roma tenía al pueblo de Israel hasta el cuello, y lo que menos ellos querían era seguir siendo subyugados y pagar más impuestos. Y lo que menos la gente quería escuchar de Jesús era decir, sí, más impuestos. No, hombre, toda la gente se le iba a ir encima y decir, bueno, Señor, ¿estás con nosotros o estás con ellos? ¿Me explico? Esto se llama sabiduría. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos sabiduría en nuestra vida? Todos los días. Pero se da cuenta que muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas de cada día con nuestro conocimiento, con nuestra inteligencia, y ya nos dimos cuenta que la inteligencia no basta para vivir una vida en abundancia. Le dije al principio, hay gente muy inteligente, pero nada de sabia. Necesitamos gente sabia. Dios necesita gente sabia. Dice amén a eso. Me recuerda una anécdota que una vez leí de un sabio al que le quisieron poner una trampa porque lo conocían que era una persona que siempre hablaba con sabiduría y no se equivocaba. Y esta vez le dijeron, lo vamos a atrapar y esta vez se va a equivocar. Entonces un hombre se acercó con un pequeño pajarito en sus manos, así, pequeño pajarito bien chico, y lo traía en sus manos. Lo traía de una manera puesto que con un simple movimiento de su dedo, de su mano, un apretón pequeño, aquel ave podía morir. Entonces lo llevó así y llegó con este sabio y le dijo, sabio, lo que yo tengo en mis manos, ¿tiene vida o está muerto? El sabio se quedó pensando por un momento en la pregunta que le habían hecho y le volvieron a preguntar, sabio, lo que traigo en mis manos, ¿tiene vida o está muerto? Entonces aquel gran sabio, después de un momento de pensar, respondió y le dijo, lo que tienes en tus manos depende de ti, si tiene vida o está muerto. Porque sabía que era una trampa que le estaban poniendo.
Y sucedió como lo hizo Jesús. Regresó a él precisamente como una pregunta y le dio la responsabilidad nuevamente a esa persona. Depende de ti. Amado hermano, de verdad le animo en el nombre de Jesús a vivir con sabiduría. Cuando le hagan una pregunta en su vida, y hace tiempo yo le enseñé esto, ¿verdad? Aún los millonarios tratan de ser sabios a la hora de responder. Y yo le enseñé acerca de esa regla que tienen los millonarios, de la regla del silencio. Y ellos hacen esa regla del silencio de guardar unos 15 o 20 segundos después de una pregunta que se las hicieron a nivel en vivo o ante las cámaras o en el internet. Una pregunta que los está atrapando y que ellos no quieren contestar imprudentemente. Ellos mantienen en silencio 20 segundos, se mantienen en silencio y entonces piensan antes de hablar, antes de decir las cosas. Y se dice que ellos experimentan que con ese silencio ponen nervioso al que los está entrevistando, mientras ellos se relajan y piensan las cosas dos veces. Ahora, y si logras contestar con una pregunta que deje la responsabilidad en la otra persona, lo acabas. Eso es sabiduría. Porque el inteligente solamente va a decir, no, sí, no. Pero el sabio va a poder formular una pregunta como Jesús y cambiar el lado de la moneda, si me permites esta expresión, y dejar la responsabilidad a la otra persona para que reflexione y entonces piense en lo que está diciendo. Necesitamos sabiduría de Dios, hermanos. Dice amén.